Y miren, esta mañana yo recibí una confirmación de la palabra que vamos a recibir. Y estábamos orando esta mañana acá con David y Dios me decía, quiero provocarlos a la guerra. Y yo así como, Señor, no, pero es como, yo sentía que Dios realmente quería, me preguntaba y decía, ¿hasta cuándo se van a parar como inmóviles sobre las promesas? ¿Hasta cuándo, digamos, van a escuchar y algo va a ser como provocado dentro de ustedes para pararse y reclamar, para ir y reclamar y tomar aquello que yo ya les he entregado? Y entonces Dios me decía, estoy en este tiempo provocando a mi pueblo. Amén. Y les quiero contar un testimonio. Hace años atrás, no recuerdo cuántos años atrás, tal vez ya les he contado esta historia, pero estaba en Vinto, en Agua Viva de la Roca, y le estaba traduciendo a una pastora. Y era una convención, me acuerdo, y entonces estaban presentes el pastor Dillon, estaba presentes el pastor Fred, que es pastor en Daytona Beach, un hermano de la casa. Estaban presentes mis pastores, el pastor Marcos, la pastora Jennifer, y bueno, estaban todos ahí en primera fila. Y habían invitado a estos pastores que eran unos pastores de Haití. Y ella era disque profeta. Y bueno, a ella la habían invitado a predicar, creo que era un lunes en la noche, un domingo en la noche, no sé. Pero entonces empieza a predicar, a comentar, y en lo que predicaba contaba la historia de Haití. Y contaba cómo en algún momento habían levantado en la plaza principal de la capital un jabalí, un cerdo, algo así, es un monumento, y decían, esta nación es dedicada a Satanás. Y bueno, yo ahí traducí así como, ¿no? Y es como que, y empieza a comentar la pobreza de Haití, y empieza a comentar cuánta miseria había, empieza a comentar de la corrupción en el gobierno, empieza a comentar todas estas cosas. Y bueno, yo traducía, y en un momento agarra y dice, y lo mismo va a ocurrir aquí en Bolivia. Y yo así los miro a los pastores, y no podía traducir eso. No podían salir de mis labios esa proclamación sobre mi nación. Así que los miro a los pastores medio así como, ¿qué hacemos? La señora, y algo fue provocado dentro de mí. Y Dios me hacía recuerdo. Recuerdo que desde la punta de mis pies empezó a surgir así como una rabia, y empiezo a gritar en toda voz, yo anulo estas palabras en el nombre de Jesús. Nadie va a venir a maldecir a mi nación. Bolivia está separada para Dios. Y la mujer miraba así con sus ojos abiertos, los miraba a los pastores como decir, ¿no la van a callar? Como, ¿qué está pasando aquí? En ese momento el pastor Fred empieza a orar, empieza a gritar. Después la pastora Jennifer empieza a proclamar bendiciones sobre Bolivia. Esa señora se ofendió tanto que se provocó todo un quiebre, porque ellos estaban sujetos al pastor Dillon. Les dijeron que nunca más iban a estar sujetos a ellos. Fue toda una conmoción. ¿Para qué me piden a mí traducir? No, ¿verdad? Sí, entonces, pero miren, hay momentos en los que Dios te va a provocar. Y nosotros podemos decir, ay, qué barbaridad, cómo van a traer una mujer así, una
no sé, falso profeta, no. Tal vez ella solamente estaba contando de lo que había visto en Haití y sus ojos naturales veían que algo parecido podía pasar en Bolivia, pero algo fue provocado en mi espíritu, ¿se dan cuenta? Y yo no me importaba qué pensaban los pastores, no me importaba, ni he pensado en eso en ese momento, solo era responder a la provocación del espíritu y a declarar una bendición sobre mi nación. Amén, amén. Y entonces Dios me hacía recuerdo a eso esta mañana y dice, ay, quiero provocar a más de mis hijos, ¿no? Que se levanten así en un espíritu de guerra para declarar bendición, para declarar su reino sobre esta tierra, para desatar sus promesas, para desatar el cumplimiento de los tiempos sobre tu vida, para declarar el cumplimiento de todo lo que ha sido hablado, de todo lo que Dios ha declarado, de todo lo que Dios ha soñado el día que te escogió en el vientre de tu madre. Amén. Y entonces hoy día quiero hablar acerca de la guerra espiritual. Y les voy a enseñar algunos principios, algunos pasos que ustedes pueden tomar para hacer guerra espiritual en sus vidas. Amén. Entonces, vayan conmigo, por favor, al libro de segundo de Crónicas, el segundo libro de Crónicas, capítulo 20. Y vamos a leer casi todo el capítulo hoy día, porque es tremendo. Dice, pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí están en Hasesón Tamar, que es en Gadi. Bueno, entonces aquí leemos que era una gran multitud. Los superaban en número casi de 10-1, dicen algunos historiadores. O sea, era una situación imposible, ¿se dan cuenta? Se habían levantado las huestes contra los hijos de Israel. ¿Saben? Quiero decirles, cada uno de ustedes ha nacido a una guerra. El anterior domingo, bueno, hace 2 domingos atrás, cuando yo hablaba acerca del poder del testimonio, les leía en Apocalipsis, ¿verdad? Como la descripción de esta guerra. Entonces, cada uno de nosotros hemos nacido a un tiempo de guerra, hemos nacido a una guerra. Y debemos ser entrenados en las artes de guerra, ¿sí? Porque hay huestes espirituales, dice Pablo, que se han levantado en contra de nosotros para quitarnos las promesas, para quitarnos la bendición de Dios. Pero Dios también se ha levantado a nuestro favor. Amén. Y entonces es tiempo que nosotros declaremos y claramente demostremos a esos poderes. Potestades también puede ser traducido como tronos, a esos tronos, a esos poderes, a esos huestes de maldad. ¿De qué lado estamos? Amén. ¿De qué lado estamos? Entonces, dice en el versículo 3, entonces él tuvo temor. Bueno, ¿quién no? Sí. No sé cuántos reyes, los de Amón, los de Moab y otros amonitas más se habían levantado en contra de él. Entonces dice que Josafat tuvo temor. Y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno en todo Judá. Ok, si estás tomando apuntes, ese es paso número 1 de la guerra espiritual. Este versículo dice, y humilló su rostro. Estas son 2 palabras en el hebreo. Y una es la palabra Natán, que quiere decir, se puso a la tarea. Entonces, cuando él dice humilló, miren, es un verbo, ¿no? Pero en realidad en el hebreo es como se puso a la tarea. La
Biblia de las Américas tradujo, dispuso su corazón. Entonces, es como que tomó una firme decisión, ¿ok? Por eso también dice humilló. Y la segunda palabra es paisán, que es rostro. Y saben, esto me hace recuerdo a un versículo en Lucas 9:51, si lo puedes poner rapidito, Rodrigo, que dice que Jesús afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Ahora, claro, eso está escrito en griego, ¿no? Dice, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, pero es la misma expresión. ¿Se dan cuenta? Es el mismo sentido de la escritura aquí que Josafat dispuso su rostro, afirmó su rostro para buscar a Jehová. Ok, entonces, paso número 1. Si tú sientes que hay un ataque del enemigo o has estado atacado por el enemigo o alguna área de tu vida ha sido atacada o está siendo atacada, ¿sí? Paso número 1 debes disponer tu rostro. Ahora, ¿por qué la palabra utiliza, perdón la redundancia, la palabra rostro? ¿Por qué usa esta expresión? Porque miren, en tu rostro están expresados todos tus sentidos. La vista, el oído, ¿sí? El habla, el olfato. ¿Por qué el rostro? Era porque todos sus sentidos dirigidos a Jehová para buscar de Él. ¿Sí? Entonces, y dice, pregonó ayuno. Y esa es realmente la actitud del ayuno. El ayuno no es, bueno, me voy a matar de hambre para llamar la atención de Dios. Como me acuerdo, un día yo estaba enojada con mi mamá. Estaba tan enojada con mi mamá porque no sé qué no quería hacer mi mami. Entonces dije, bueno, voy a castigar a mi mamá. Entonces, era bien chiquita, ¿no? Me fui al patio, me tiré en el pasto frío, así a medianoche, y he dicho, me voy a quedar aquí, no voy a comer, me voy a morir de frío hasta que ella reaccione y me haga caso. ¿Saben qué hizo mi mamá? Nada. Después de 1 hora y media de estarme congelando de frío, de estar muerta de hambre, llorando, he entrado de vuelta a mi casa. ¡Mami! ¿Verdad? Porque mi mamá no iba a hablar en esos términos conmigo, ¿verdad? Que se me pase mi pataleo y entonces recién iba a hablar conmigo. Y mi mamá, cuando me ve entrar, se aguantaba de matarse de risa. Yo, con más rabia todavía, pero sabía que no me había funcionado la estrategia, así que tenía que cambiar de estrategia. ¿Verdad? Y miren, tampoco funciona. O sea, el ayuno no es un pataleo que nosotros hacemos para llamar la atención de Dios y decir, me voy a matar de hambre hasta que tú me escuches. No, esa no es la actitud del ayuno. ¿Se dan cuenta? La actitud del ayuno justamente es aquí, que nos dice, dispuso su rostro para buscar a Jehová, sin distracciones. Entonces, a veces, no quiero menospreciar, ¿ya? Pero a veces, digamos, dicen, no, voy a hacer ayuno de televisión, ¿no? Y está escuchando la radio todo el día. O voy a hacer ayuno de Coca-Cola, ¿no? Y bueno, hay ayunos así. Voy a hacer ayuno de chocolate, hay algunas personas. O solo voy a ver noticias, no voy a ver novelas, voy a hacer ayuno de novelas. Si el chocolate es lo que más te distrae, entonces está bien, porque la idea aquí es quitar toda distracción para buscar a Dios.
¿Sí? Si estás pensando que le vas a poner a tu ensaladita, que cómo vas a picar tu paltita y con qué aderezo vas a mezclar, porque estás ayunando con verduras, el ayuno de Daniel, y estás pensando en qué aderezo y que, miren, tampoco es ayuno, porque el ayuno es quitar toda distracción para buscar a Dios, ¿sí? Sí. Entonces, si ayunas, perdón, pero pienso que tienes que ayunar de novelas, de chocolate, de Coca-Cola. ¿Por qué? Pero, a ver, quiero volver a la introducción. ¿Qué necesita Dios para provocar algo dentro de ti? Miren, si realmente estás dispuesto a ganar una batalla, créanme que no les va a importar cómo se pelea con su chico, no sé, La Rosa de Lejos, o no sé qué novela está de moda hoy día. ¿Qué importa lo que está pasando en la novela, verdad? ¿Qué importa qué está pasando en las noticias? ¿Qué importa si tienes vinagre balsámico para tu ensalada? ¿O no tienes papaya para tu juguito? ¿Se dan cuenta? Bueno, ahora si quieres hacer una limpieza de toxinas y de todo, sí, preocúpate de que tenga papaya, de que tenga todo para hacer tu zumo y tu jugo, porque estás haciendo una limpieza de jugos, ¿vale? Pero si estás haciendo un ayuno, tu mente, tus sentidos tienen que estar dispuestos a buscar a Jehová. ¿Se dan cuenta? Josafat no tenía tiempo para bromas, ¿se dan cuenta? Era una gran multitud que se había levantado en contra de él. Ok, entonces está claro el paso número 1, ¿sí? Vamos a continuar. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros o espada de castigo, o pestilencia o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí ellos nos han dado el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerzas contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Qué interesante. Entonces, miren, paso número 2 es la palabra del testimonio. Hace memoria de todo lo que Jehová ya había hecho en medio de ellos. En otras palabras, hace como una lectura de la palabra de Dios delante de toda la familia. ¿Sí? Hace memoria de cómo los hijos de Israel habían salido de la tierra de Egipto, cómo habían perdonado la vida de los de Moab. Le hace recuerdo: Señor, a esta tierra que tú nos diste en posesión, a esta tierra a la cual tú nos pediste que levantáramos casa delante de ti.
Pero miren qué interesante, estaban en pie delante de Jehová con sus niños. Esta palabra niños quiere decir con sus infantes. Eso es, infantes eran los bebés que todavía estaban de pecho, con los que estaban en brazos, y con sus mujeres y con todos sus hijos. Y estaban en la asamblea de Dios. Entonces vamos a tocar ese punto después, pero paso número 2, hacen memoria, hacen lectura de la palabra. Miren lo que dice en 1 Timoteo 4:13. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. Y saben que en el griego dice en la lectura en público, la exhortación y la enseñanza. Entonces era una lectura que se hacía en público de la escritura, porque no todos, miren, dense cuenta, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Está hablando delante de otras personas, ¿verdad? Porque la lectura, la exhortación y la enseñanza. En ese entonces no todos tenían una Biblia como tienen ustedes. Entonces cuando se hacía lectura, se hacía una lectura en medio de la asamblea. Porque si tú querías escuchar la palabra, tenías que ir a la asamblea, tenías que acercarte a la sinagoga. Había un juego de rollos, y eso ni siquiera completo, por ciudad, dependiendo cuán rica era la ciudad y cuán rica era la sinagoga de esa ciudad. ¿Se dan cuenta? Era precioso, no había, así como nosotros tenemos, hay Biblias en diferentes traducciones, en tu casa tienes ahí 10, en tu celular, en tu computadora, en tu iPad, qué sé yo. Entonces Pablo le está diciendo, ocúpate de la lectura. Entonces, número 2, es hacer memoria del testimonio de Dios en tu vida, de Dios en la historia, a través de las generaciones. Recordar la palabra profética que has recibido sobre tu vida, recordar la palabra que Dios alguna vez ha hablado sobre tu vida, recordar los propósitos de Dios en ti, recordar todas las bendiciones y lo que Dios ha dispuesto y ha propuesto para tu vida. Amén. Ese es el paso número 2. Bueno, vamos a continuar. Y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, es el versículo 14 por si acaso, hijo de Benanía, hijo de Giel, hijo de Matanías, levita, de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y dijo, oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Miren qué hermoso, miren qué hermoso. Entonces, realmente, nuestra posición en esta guerra es, Dios nos provoca, pero después nosotros provocamos el cielo. ¿Se dan cuenta? Dios nos provoca a levantarnos en una actitud de guerra, en una actitud de buscar de Dios, en una actitud de vencer a nuestros enemigos, pero hacia dónde es dirigida nuestra energía, toda esta nuestra actitud, hacia el diablo, sus huestes, sus poderes, sus tronos. No, nuestro rostro, ¿sí? Nuestra acción es dirigida a los cielos para provocar allá arriba una reacción. ¡Qué hermoso! Entonces dice, no temáis, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Entonces, paso número 3 es recibir una palabra
de parte de Dios. Amén. Es recibir de parte de Dios, de una palabra de parte de Dios. Y miren, ¿en qué condiciones se recibe esta palabra? En la asamblea. Estaban todos juntos. No podemos menospreciar el tiempo que Dios nos llama a la asamblea general. No podemos menospreciar los tiempos en el que Dios llama a la santa convocación, decían en el Antiguo Testamento. No podemos menospreciar el tiempo que tenemos todos juntos, ¿verdad? Porque es en ese contexto donde tú vas a recibir palabra de parte de Dios. Y saben, muchas veces ni sabes de dónde va a venir esta palabra, ni de quién, ¿no? Porque es interesante cómo la Escritura tiene que decir quién era este Jaasiel. Era hijo del tal, hijo del tal, hijo del tal, porque era un don nadie, nadie sabía quién era, y se para en medio de la asamblea con palabra de Dios, ¿verdad? A veces Dios no habla con nosotros directamente. ¿Y por qué hace esto Dios? Necesariamente Dios te manda a buscar palabra y que alguien más hable en tu vida. Es como cuando el rey David quería construir un templo para Dios y David indagaba de Dios y preguntaba de Dios y Dios no le hablaba. Hasta que finalmente viene el profeta Natán y le dice: oh rey David, no tú, pero tu hijo va a construir un templo. ¿Podía Dios hablar con David como tantas veces había hablado? Sí, claro que sí, podía. ¿Y puede Dios hablar contigo como tantas veces ha hablado contigo? Puede. Pero algunas veces Dios está más interesado en que creemos una relación de interdependencia que solamente una relación con Él. Hay personas que dicen: no, yo ya soy maduro, no necesito congregarme, las personas en la iglesia son inmaduras, hay mucho chisme, hay mucho juicio, me miran feo, me miran lindo, hay poca seriedad, no son puntuales, el pastor no canta las canciones que yo quiero que cante, no me invitan a mí a cantar, a ser parte de la alabanza. Entonces no, yo voy a hacer iglesia en casa. ¿Saben de dónde viene esa expresión, no? Porque ahora está muy de moda, muchas madres han optado por hacer escuela en casa. Eso está bien, pero quiero decirles que no se puede hacer iglesia en casa. Puedes hacer, sí, un altar. Puedes hacer y debes hacer un altar de adoración en tu casa. Tienes que hacer. Pero miren, la asamblea, la santa convocación es, ¿cómo les puedo decir?, soberana de Dios. Porque cuando tú levantas un altar en tu casa, ¿es soberano? No, pues ahí eres tú, tu esposa, tus hijos y ahí, ¿quién más puede venir? Ni nadie se va a enterar que estás haciendo un altar, ¿verdad? Entonces, cuando nos reunimos juntos, es la asamblea porque es soberana, porque Dios trae del norte, del sur, del este, del oeste, ¿verdad? Una multiforme faceta de su gloria. Y la palabra de parte de Dios puede venir de quien menos tú la esperes. Como de este Jaasiel, que nadie parece sabía quién era, porque la palabra tiene que aclarar. Miren, les voy a decir quién era, ¿no? Entonces tiene que hablar de su abuelo, de su tío, de su tatarabuelo y así. Y entonces este fulanito se levantó para dar palabra. Amén. Y el Señor dice: la guerra es mía. Entonces, no podemos desestimar lo que otro hermano tiene para decirnos de parte de Dios. Ahora también tenemos que saber reconocer la palabra de Dios.
porque hay personas como esta profeta que se levantó a proferir maldiciones sobre Bolivia. No era palabra de Dios para Bolivia, o por lo menos para mí no era palabra de Dios. Amén. Entonces, bueno, tienes que saber discernir también, pero también tienes que saber aceptar. Amén. Entonces necesitas una palabra de Dios. No puedes ir a la guerra sin una palabra de Dios. Tienes que esperar. Tú dices, pero ya estaban reunidos en Hasesón Tamar, en Engadi, ya estaban reunidas las multitudes. ¿Y qué hacía este rey ahí en la asamblea? Esperando de parte de Dios. No vayas a la guerra sin una palabra de Dios. Amén. Tienes que buscar en lo íntimo, en la asamblea, en tu célula, en la reunión, de alguien, de parte de Dios o de parte de alguien, una palabra con la que tú puedas ir a pelear, haciendo memoria del testimonio. Amén. Recordando, Dios te va a traer una palabra. Paso 3. Bueno, entonces, ahora sí, paso 4. Estábamos en el versículo 17. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos porque Jehová estará con vosotros. Este versículo es bien interesante porque en la primera parte del versículo dice, entonces, estad quietos. Paraos y estad quietos. Y en la segunda parte dice, salid mañana. No puedes hacer las dos cosas al mismo tiempo. No te puedes parar y estar quieto y salir, ¿verdad? No puedes hacer ambos. Pero, entonces el paso número 4 es entender qué tienes que hacer y moverte en obediencia. ¿Sí? Hay alguna acción, hay un momento para pararte y estar quieto delante de Dios, y hay un momento para moverte, caminar, tomar un paso. Y tienes que ser guiado por el Espíritu Santo. Amén. No puedes, tienes que saber en qué momento hacer qué. A veces va a ser pararte y después es caminar. Pero ahora miren, ellos tenían que salir de una manera muy especial. Porque dice, salid mañana contra ellos porque Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios. Bueno, ya me he pasado un paso. Entonces, el segundo, ¿en qué paso estábamos? En el paso 4, es alabar a Dios. ¿Eso es el quinto paso? Gracias, Carlitos. Sí, verdad. El cuarto paso era entender qué tienes que hacer. El paso quinto es alabar a Jehová. Amén. Miren qué interesante. Dice que Josafat puso a estos levitas, a los hijos de Coat y de Coré, para alabar a Jehová, Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y después fueron estos mismos que salieron primero a la batalla. Amén. Entonces, ya les había dicho yo ese día que hablaba acerca de esta guerra, acerca de la palabra de testimonio. La alabanza es un acto de guerra. La alabanza es un acto de guerra espiritual. Cuando tú proclamas las maravillas de Dios, cuando tú proclamas cuán bueno y cuán maravilloso es, cuando tú declaras la realidad del reino de los cielos por encima de la realidad que estás viendo, es un acto de guerra espiritual porque estás pidiendo, estás reclamando. Miren, esa es la provocación a los cielos.
No alabamos porque Dios tiene un ego tan pequeñito que necesita que le digamos cuán hermoso y maravilloso es Él. ¿Sí? ¿Creen que Dios es un Dios ahí que necesita alabanza porque necesita sentirse tan grande y tan maravilloso y por eso tenemos que alabarlo? No, la alabanza es algo que ocurre dentro de ti. La alabanza es algo que tú pones tus ojos y abres tus ojos a la realidad espiritual y dices, oh Señor, cuán grande eres tú. Y la fe es provocada dentro de ti. De repente tu atención ya no está en los problemas, ya no está en esa deuda, ya no está en esa enfermedad. De repente tu atención, tus ojos se han abierto a ver cuán grande es Jehová, cuán maravilloso es Jehová. Y es necesario que nuestras palabras nos guíen a la realización de estos hechos y de esta verdad. Es necesario que nuestras palabras proclamen y declaren esas bendiciones, esas maravillas. Entonces, de repente, esa realidad impregna todo tu ser, impregna toda tu realidad. Por eso la alabanza es un acto de guerra espiritual, porque activa los cielos en tu vida. Amén. Miren qué hermoso el Salmo 96. Vayan conmigo al Salmo 96. Dice, cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra, cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación, proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses. Y si ustedes van al final del Salmo, como les he dicho, como la provocación, la respuesta del cielo a esta alabanza es delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. ¿Se dan cuenta? ¿Ven cómo es la respuesta de Dios en la alabanza? Se levanta entonces el Dios de justicia. Entonces se levanta nuestro Dios para juzgar a los pueblos. ¿Cuál era el reclamo? ¿Cuál era el reclamo de Josafat? Señor, nosotros le hemos perdonado la vida a Moab y ahora estos se han levantado en contra de nosotros y no recuerdan la gran misericordia que hemos tenido para con ellos. ¿Sí? ¿Cuál es tu reclamo? Señor, Jesús ha muerto en la cruz y mira, estos se han levantado, esta enfermedad se ha levantado en contra de mi cuerpo, en contra mío. Señor, Jesús ha hecho provisión para esta deuda. Jesús ha hecho provisión para librarme de este engaño. Jesús ha hecho provisión para liberarme de esta opresión. Y mira, la injusticia. ¿Ustedes creen que Dios es este juez que se levanta a juzgar la tierra? ¿Es este Dios castigador para venir con un rayo y freír a todas las personas que estén pecando? No, esa no es su justicia. Su justicia es cumplir lo que Jesucristo ha hecho en la cruz. Cuando tú pides la intervención del Dios de justicia en tu vida, no lo pides por cuán santo eres tú, por cuán pocos pecados has cometido, por cuán buenito eres. Pides la justicia que Jesús ha comprado en la cruz. Señor, Jesús ha derramado su sangre por mi sanidad y hay una enfermedad en mi cuerpo. Es una injusticia, ¿verdad? Y Jehová se levanta a juzgar esa enfermedad, a juzgar esa pobreza, a juzgar esa opresión, a juzgar esa necesidad, porque Jesús ha hecho provisión en la cruz. ¿Se dan cuenta? Entonces, es en la alabanza que nosotros vencemos y ganamos las batallas. Ahora, dice la palabra, amarás, vamos a Deuteronomio 6:5.
Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ahora, esta palabra corazón también es traducida como mente, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros alabamos, hay estos tres elementos involucrados: tu corazón, tu mente y tus fuerzas, ¿verdad? Tu mente, ¿qué? Considerando sus palabras y sus caminos. Y esas meditaciones de tu mente, ¿se dan cuenta? Las meditaciones en los caminos de Jehová, meditando en su palabra, entonces esta meditación se vuelve parte de tu expresión. ¿Sí? En lo que tú dices, en medio del cántico, tiene que haber una respuesta a la meditación. Porque, ¿qué es? Ay, de mí, pobrecito de mí. ¿O cómo es tu meditación? Señor, bendito soy, bendito eres tú. ¿Te das cuenta? ¿Cuál es la respuesta? O sea, ¿en qué estás meditando? Tu mente. ¿En qué está meditando para cuando estés en medio de la alabanza, qué proclaman tus labios? Tus labios van a proclamar, van a ser, es el fruto de tus labios, ¿se dan cuenta? Es el fruto. ¿Por qué es un fruto? Porque tus labios hablan lo que tu mente piensa. Fruto de labios que confiesan tu nombre, decía Jesús. Entonces, miren, con toda nuestra mente tenemos que meditar en las promesas, porque el momento de alabar tiene que haber un fruto agradable a Dios, declarando esas promesas, declarando esas verdades. Dice, con todo tu corazón. Entonces, ¿qué es? Tus intenciones, tu voluntad. Tiene que ser un acto de tu voluntad. A veces nosotros, ay no, es que la hermanita estaba cantando desafinada y me distraía. ¿Qué importa? Tiene que ser un acto de tu voluntad, ¿verdad? Decir, no, no importa si hay 2 guitarras, 3 guitarras, un coro angelical, no importa, es un acto de tu voluntad. Yo voy a adorar a Dios con todo mi corazón. No necesito que alguien me estimule, me motive, sale de ti, te das cuenta, de todo tu corazón. Y finalmente dice, con todas tus fuerzas. Hay una actitud física de la alabanza. Miren, hay iglesias en las que se predica todavía hoy que es prohibido levantar las manos para alabar y adorar a Dios. ¿Cómo puedes alabar a Dios, amar a Dios con todas tus fuerzas si te están pidiendo que te quedes ahí quieto, inmóvil? No, es con todas tus fuerzas. Algo en tu cuerpo físico tiene que demostrar, reflejar esa alabanza. Por lo menos tu manito ahí hasta la mitad, ¿no? Si eres medio tímido, pero alguito, ¿verdad? Si no eres tan tímido, tus 2 brazos. Y si eres más exuberante, saltar de gozo delante de Dios, ¿verdad? Danzar con todas tus fuerzas. No podemos ser tímidos, estamos en guerra. No es para el hermano que está delante de ti, ni al que está detrás de ti, ni al que está a tu lado, nada. ¿Verdad? Esto es guerra. ¿Y qué va a ser provocado delante de ti? ¿Estás siendo provocado? ¿Sí? ¿O vas a quedarte sentado aguantando las condiciones de un enemigo derrotado? Es un enemigo derrotado y él pone las condiciones. Y estás ahí afligido, atormentado. Y Dios esta mañana te quiere decir, quiero provocarte.
¿Hasta cuándo vas a aguantar esta situación? Hay liberación, hay sanidad, pero comienza con nosotros. Comienza con nosotros. Ven cómo el paso 1 comenzaba con nosotros, de disponer nuestro rostro, de buscar al Señor. Ahí está la provocación de Dios. Pero esa actitud luego provoca una respuesta del cielo y dice, no, es mía la guerra. Es mía la guerra. Amén. Entonces vamos a continuar para ver cómo termina esta historia. Y dice, no, estoy en otro libro. Segunda Crónicas 20. Miren, qué hermosos. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme Jehová y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Y ese es el último y sexto paso. No, séptimo, ¿no? Sexto. No, sexto era alabar, no han anotado. Y ahora, ¿qué he hecho en mis apuntes? A ver, vamos a ver. Sí, este es el sexto. Es que los he mezclado. Creer en Dios y en sus profetas. A ver, creed en Dios y sus profetas. Amén. Y seréis prosperados. Miren, el resultado no es un resultado magro, no es un resultado diluido. La promesa de Dios, el resultado de esta guerra, de creer en Él, no es un resultado placebo, un alivio, un paracetamol. No, es y seréis prosperados. ¿De qué habla la palabra prosperidad? Habla de exuberancia. Cuando Dios da un resultado, cuando Dios responde, Dios no responde a medias. No responde con mentizán. ¿Se dan cuenta? Cuando Dios responde y dice, responde con prosperidad, en abundancia, más allá de lo que piensas o puedes soñar. Y entonces, y ha habido consejo, el 21, y ha habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijese, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros, porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos, y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. ¿Qué tal? ¿Qué tal la guerra espiritual? Un poco diferente de lo que pensábamos, ¿no? Y miren cómo iban cantando. Dice, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Qué hermosa es este capítulo. Y entonces, lo que pasó después es que Josafat dijo, ya que están todos muertos, vayan y recojan los tesoros. Entonces fueron y todos los despojos de guerra, fueron y saquearon a todos los muertos. Y gran bonanza. Mira, y tomaron para sí tantos
que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín porque era mucho. Y el 4.º día se juntaron en el valle de Beracá, porque allí bendijeron a Jehová, y por esto llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beracá hasta hoy. Y bueno, todo es, y vivieron felices, ¿no? Porque volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gozo, librándolos de sus enemigos. Y vinieron a Jerusalén con salterios, arpas y trompetas a la casa de Jehová, y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio paz por todas partes.